¿Qué tal? ¿Cómo están? 13:45, arrancamos ya con las noticias de España y del mundo que les contamos cada día aquí en Atlántico Noticias. Y hoy empezamos con un buen dato, lo destaca la Organización Mundial de la Salud, la significativa bajada en los casos de COVID-19 a escala global. Son 6 semanas consecutivas de descenso. El 20 de enero se daban 1.723.209 contagios en el mundo y solo un mes después, 20 de febrero, 381.872. Por eso es fundamental acelerar el proceso de vacunación. Una evolución positiva que hay que manejar con mucha prudencia. Prudencia porque la OMS dice que existe este buen pronóstico gracias a las restricciones y al avance de la vacunación. Miguel Vega. Sí, por ejemplo, en nuestro país ya superamos el número de vacunados al contagiado desde el inicio de esta crisis sanitaria. Al menos han recibido una dosis en nuestro país 3.165.000 personas. Todo esto coincide cuando la incidencia acumulada en España sigue cayendo y salimos del riesgo extremo. Ya contamos con 235 casos por cada 100.000 habitantes. Y van a ver la situación crítica que se da ahora en varias cárceles de Ecuador, una serie de amotinamientos extremadamente violentos que se han producido en las últimas horas, al parecer, por enfrentamientos de bandas rivales, los más graves en las cárceles del Turí y Cotopaxi. ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso, hijo de puta! ¡Al piso, al piso! Pues al menos hay 79 muertos, se han registrado en estas cárceles, en estos motines, en los que los presos han actuado con extrema violencia. Han llegado en muchos casos a la decapitación de las víctimas. Las fuerzas especiales han tenido que intervenir. Enseguida nos vamos en directo hasta una de esas cárceles en Ecuador. Y un anuncio que hace la Unión Europea: va a sancionar a Venezuela por las pasadas elecciones legislativas de diciembre, sobre todo porque buena parte de los países europeos no reconocen los resultados y el gobierno de Maduro anuncia cuál es la respuesta. Sí, y a través de esa Asamblea Nacional, como bien dices, no reconocida por la mayoría de países demócratas, intentarán expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, pero no es la única noticia, ya que una de las últimas horas allí es que se inhabilitará a Juan Guaidó junto a 27 diputados y diputadas de la oposición durante al menos 15 años para que no puedan ostentar ningún cargo político. Bueno, pues en un momento vamos con todos los datos, pero además hoy vamos a ver lo que ocurrió en Texas, en el condado de Midland. Un terrible accidente que implicó un camión que chocó contra un tren, provocó el descarrilamiento evidentemente y además un enorme impacto con explosiones. Luego lo vamos a ver con detalle. Y poco a poco se van recuperando los féretros que cayeron al mar en este pueblo cerca de Génova. Calculan que fueron 200 los ataúdes que cayeron al mar por un deslizamiento de tierra, provocó que la ladera se fuera al mar, arrastrando el cementerio a su paso. Y hablaremos, veremos también lo que decía Diana Trujillo, la directora de vuelo de la reciente misión de la NASA en Marte, ingeniera colombiana, que ha hablado del aterrizaje del Perseverance. Luego la vamos a escuchar. Bueno, vamos a arrancar ya y lo hacemos con esos datos esperanzadores de la campaña de vacunación aquí en España. Miguel, después de que Canarias se convirtiera en la primera comunidad autónoma, ahora España se suma a ese buen ritmo de vacunación, parece, por fin. Sí, porque desde que comenzara la campaña de vacunación el 27 de diciembre de 2020 tenemos un dato positivo. Ya son más los vacunados en nuestro país que las infecciones notificadas desde el inicio de la pandemia. En concreto son unos 5.000 personas más. Desde que comenzara esta crisis sanitaria se han notificado 3.161.000 contagios y ya han recibido al menos la primera dosis 3.165.000 personas. Una cifra que podría seguir ampliando en las próximas semanas gracias al ritmo de envío de dosis que comenzarán a llegar a nuestro país. Pero los organismos internacionales advierten que esta campaña de vacunación debe ser solidaria con los países más desfavorecidos. Las vacunas deben llegar a todos los rincones del planeta lo antes posible.
Hasta ahora se han administrado 210 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero la mitad de ellas se encuentran en solo 2 países y el 80% en solo 10 países. Más de 200 países todavía no han administrado ni una sola dosis. Y precisamente los expertos, Miguel, aseguran que se está consiguiendo frenar esos contagios gracias a la vacunación sobre todo, pero también a las restricciones. Sí, por eso piden que no repitamos los errores que provocaron la segunda y la tercera ola de contagios en nuestro país y en el continente europeo. Por el momento, la incidencia acumulada en nuestro país sigue cayendo y salimos de ese riesgo extremo. En estos momentos estamos en 235 casos por cada 100.000 habitantes y esta incidencia acumulada se situaba hace tan solo un mes en 899 casos por cada 100.000 habitantes. El dato más alto desde el inicio de esta pandemia. Pero el Gobierno sigue advirtiendo: no nos debemos relajar y debemos mantener las medidas para no provocar una cuarta oleada de contagios. Creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida, apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional. Estamos en la recta final de la emergencia sanitaria y, en consecuencia, también en el inicio de la recuperación económica y social. Bueno, ¿y qué pasa en Reino Unido, un país al que está particularmente atento Canarias? Pues ya hay plan para el desconfinamiento, eso lo hemos contado. A día de hoy están con duras restricciones que van a comenzar a relajarse ya en marzo de manera progresiva. Son 4 fases que deberían acabar el 21 de junio si el ritmo de vacunación se mantiene y si no aparece ninguna variante del virus. El primer ministro británico Boris Johnson ha marcado en el calendario el mes de junio como la fecha en la que el Reino Unido habrá salido del confinamiento impuesto en enero. Se muestra optimista, pero pide prudencia a los ciudadanos y que respeten las fases previstas de la desescalada. Es mejor aliviar el confinamiento del país paso a paso. Tiene que ser gradual y la gente se tiene que ir adaptando. Johnson también reveló que el gobierno estudiará la emisión de unos polémicos certificados de estatus de COVID que permitirán demostrar que uno ha sido vacunado o que cuenta con un test negativo a fin de poder acceder a ciertos recintos cerrados como un pub o un teatro. Los últimos datos oficiales confirman que el Reino Unido ha superado el pico de la tercera ola de la pandemia al registrarse 548 muertes y 8.489 contagios en 24 horas. Pues vamos hasta Reino Unido, vamos a hablar de nuevo un día más con Joan Pons, que es enfermero español, trabaja en primera línea contra la COVID en el hospital de Londres y lo saludamos un día más. Joan Pons, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se confirma que la presión hospitalaria ha mejorado, que es lo importante con respecto a cuando hablamos la última vez, que estaban pues ciertamente apurados? Sí, a ver, la presión hospitalaria ha mejorado, pero todavía estamos llenos. Mi unidad de cuidados intensivos está todavía pues con doble del número de pacientes que tendríamos que tener. Pero sí es verdad que en los últimos días ya no hay tantas admisiones y los pacientes pues ya se están recuperando. Pero yo creo que esa pues relajación de lockdown que dice el Mr. Johnson, yo creo que es demasiado pronto, porque como usted ha dicho en las noticias, todavía tenemos 8.000 infecciones diarias y más de 500 muertos. Eso me parece una barbaridad que, nada, el día 8 de marzo, que es en 2 semanas, ya vamos a empezar a relajar medidas. Y los científicos han dicho que eso hará que el factor R, que es el factor de infección, irá de que ahora está por debajo de 1, irá otra vez por encima de 1. Por lo tanto, volveremos a crecer el número de infecciones. Y eso me preocupa, porque podemos otra vez cometer el mismo error que cometimos pues el verano pasado y abrir demasiado pronto. Porque sí es verdad que estamos poniendo muchas vacunas, pero también es verdad que no todo el mundo estará vacunado para el 21 de junio. Lo que ha prometido el señor Johnson, que también ha quedado claro, es que ofrecerá la vacuna a todo el mundo, a todos los británicos, antes del mes de junio. Una cosa es ofrecerla, porque hoy yo puedo ofrecer a todo el mundo en Canarias que les ofreceré una vacuna pues antes de que se acabe hoy. Pero ¿cuándo lo harán? Eso es otra cuestión, porque logísticamente también es muy difícil vacunar a todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que es demasiado pronto y tendríamos que esperar a que todo el mundo estuviera vacunado o el 70% de la población estuviera vacunado para empezar a relajar, porque yo creo que no podemos volver a cometer
pues lo que hicimos el pasado verano, que las consecuencias las estamos pagando. Una tercera parte de todos los muertos que ha habido aquí en el Reino Unido ha sido en el mes de enero porque decidió que las Navidades no habría restricciones. Y eso ha sido un tsunami el mes de enero. Ha sido mucho peor que la ola del mes de abril. Claro. Por lo tanto, yo sí me quería preguntar a sí. Joan Pons, que además sabe muy bien de vacunación, ha sido incluso voluntario para la prueba de esta vacuna de Oxford, de AstraZeneca. Reino Unido está a la cabeza casi de los países que más está vacunando. ¿Esto tendrá un buen efecto? Yo quiero aclararlo también. El Reino Unido no está a la cabeza de vacunación. España ahora mismo ha vacunado más del doble que ha vacunado el Reino Unido, porque para vacunarse hay que poner 2 dosis. Y ahora mismo el gobierno inglés solo está poniendo 1 dosis. Eso no es estar vacunado. No hay datos de lo que pasa si solo tienes 1 dosis. Ha puesto un plazo de 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. Eso es el único país del mundo que lo ha hecho. Por lo tanto, tampoco es verdad que estamos a la cabeza de personas vacunadas. Para vacunarse necesitas 2 dosis, y sí es verdad que aquí hay 17 millones de personas, pero solo hemos tenido 1 dosis. Y eso también corre mucho riesgo porque cualquier otra nueva cepa que pase en cualquier país que todavía no ha empezado vacunación puede venir aquí al Reino Unido y infectar a mucha gente, porque de momento nuestras fronteras no están cerradas. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que allí ocurra, así cuentan los datos en cualquier caso desde el Reino Unido, que están a la cabeza de las vacunaciones. Joan Pons, un placer tenerle de nuevo aquí en Atlántico Noticias. Pues un placer y hasta pronto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en China, en Pekín en particular. La ciudad pues tiene más de 20 millones de residentes, de los que debería vacunar unos 14 millones para lograr la inmunidad colectiva. Los expertos estiman que se podría inmunizar al menos unas 200.000 personas al día, con capacidad para ampliar incluso esta cifra. Nos lo cuenta Li Yi desde la capital china. Hasta el 21 de febrero de 2021, Beijing ha vacunado contra la COVID-19 a un total de 3.726.000 personas, según los datos publicados por autoridades de la capital china el 22 de febrero. Beijing inició una campaña masiva de vacunación contra el nuevo coronavirus, después de concluir prácticamente la inmunización de grupos clave durante las vacaciones por la fiesta de la primavera. De esta forma, se espera que varias jurisdicciones completen sus planes en mayo. De México a Chile, pasando por Colombia, Brasil o Perú, China ha seducido a Latinoamérica para adquirir sus vacunas contra la COVID-19. Su gran capacidad de producción y la rapidez a la hora de distribuirlas ha sido su mejor carta de presentación. De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, unos 27 países, la mayoría en desarrollo, han mostrado interés en importar vacunas chinas contra la COVID-19. Y bajo el mecanismo COVAX que promueve la Organización Mundial de la Salud, China está prestando ayuda a 53 países en desarrollo para recibir la tan ansiada vacuna. Y estamos muy atentos a Perú porque allí preocupa y mucho la situación de desabastecimiento de oxígeno, algo fundamental, dada la situación de la pandemia y cómo muchas personas necesitan respiración asistida. Chile las próximas semanas va a donar oxígeno. Luis Morocho nos da la última hora desde Lima. La crisis política y sanitaria sigue sacudiendo a los peruanos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, casi 39 hospitales a nivel nacional ya no contarían con oxígeno medicinal, mientras otros 16 ya no tienen este recurso esencial para atender a pacientes con COVID-19. La situación se agrava, pues en el Perú existe un déficit diario de 100 toneladas de oxígeno, algo que se espera compensar con la llegada de 40 toneladas de este recurso que será donado por el gobierno chileno y que las autoridades de salud anuncian que podría empezar a llegar a partir de este día domingo. En el plano político, el escándalo vacuna Gates crece. El Congreso de la República acordó iniciar el juicio político del expresidente de la República, Martín Vizcarra, acusado de haberse vacunado de manera irregular. Un proceso que podría terminar con la destitución del presidente y la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargo público. Vizcarra es candidato actualmente al Congreso de la República y su inhabilitación podría darse incluso después de ser electo parlamentario. Desde Lima, Perú, informó Luis Morocho para Televisión Canaria.
Y vamos a ver qué está ocurriendo en Bolivia. Allí el sector sanitario en plena pandemia pues está en paro, están protestando contra la ley de emergencia sanitaria, lo han hecho incluso con manifestaciones violentas. Al completar 5 días de paro en el sector salud de Bolivia, los médicos advirtieron que el proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 está en riesgo, en tanto que el gobierno no anule la ley de emergencia sanitaria. Eso realmente es vergonzoso de las autoridades. ¿Cómo le van a decir a un sector vaya y vacune? Pero si horas antes lo han estado apaleando, persiguiendo, amenazando, hostigando. Este martes el personal de sanidad aumentó la presión con una marcha en La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento boliviano, para exigir la anulación de dicha ley que fue promulgada la semana pasada por el presidente Luis Arce por considerarla punitiva y no consensuada. Y en México continúa también el proceso de vacunas. Las autoridades se centran ahora en el municipio de Ecatepec, que está en el estado de México, que es una de las zonas que más ha sido golpeada por la pandemia. Aseguran que van a vacunar a 200.000 personas, especialmente a los mayores. El lento desarrollo de todo el proceso provoca estas largas colas de personas para lograr la primera dosis de la vacuna. Me dijeron que me iban a llamar por teléfono a mi casa y no nos han llamado y dije yo voy a ir a ver si nos atienden, aunque ya traigo la donde me apunté. No nos llamaron por teléfono, venimos por iniciativa propia. Contenta, muy bien, ya, tranquila, todo contenta. Bueno, miramos a Venezuela porque allí en las últimas horas se han producido varios anuncios. En primer lugar, uno que afecta a la oposición venezolana. Quieren inhabilitar a Juan Guaidó y Ciar para que no ocupe cargos políticos. Cuéntanos por qué. Sí, Marta, y esto durante al menos 15 años, pero no solo a él, también a 27 exdiputados y exdiputadas de la oposición. Según el gobierno, la razón sería porque no han presentado una declaración jurada de patrimonio a uno de los órganos que controla el gasto público en Venezuela. Sin embargo, estos diputados razonan, ya no forman parte del gobierno, por ello no tienen la obligación de presentar este tipo de documentos. Además, quien ya se ha pronunciado es Juan Guaidó. A través de su Twitter ha afirmado que su compromiso está con los venezolanos y que a pesar de estas amenazas continuará trabajando para dar con unas elecciones totalmente libres. Y otra de las noticias del día en ese país, la ofensiva que lanza el gobierno venezolano y Ciar después de las sanciones de la Unión Europea contra ese país. Así es, porque cabe recordar que esta semana la Unión Europea añadía a su lista de sancionados a unos 19 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, o también más de 6 magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, ante esto, esa Asamblea Nacional, como decimos, no reconocida por la mayoría de países demócratas, ha respondido pidiendo a su propio gobierno, al gobierno de Nicolás Maduro, que expulse a la embajadora de la Unión Europea en Caracas y que además elimine esas condiciones que hacen posible que haya una oficina de esta institución en el país. Además, creen que las sanciones son todo un ataque a la dignidad de los seres humanos. Sanciones que son contra la soberanía de Venezuela, sanciones que son contra nuestro gentilicio de seres humanos dignos, de seres humanos leales a la patria de Bolívar. Mis 2 manos levanto para pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea. Mis 2 manos levanto. Bueno, pues no dejamos Venezuela. Vamos a hablar con Marian Méndez, que es presidenta de la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, y con ella queremos hablar de esta situación del país, este contexto político, económico y sanitario tan complicado. Marian Méndez, nos atiende desde La Guaira, en Venezuela. Buenas tardes, desde Canarias. Buenos días desde aquí de Venezuela. Pues sobre todo queremos hablar de la situación social, que es la que preocupa especialmente porque se combinan varias crisis en el país a día de hoy, ¿verdad? Sí, tanto la crisis por el COVID-19, más la crisis económica, más la falta de gasolina, la inflación. Aquí tenemos más de una pandemia. Efectivamente, y es complicado el día a día, sobre todo, y empezamos por la parte sanitaria, si le parece, porque luchar contra la COVID es complicado cuando hay tan pocos medios, ¿no? Sí, pocos medios, tanto humanos como de insumos. Hay poco personal médico, falta de insumos, también esto se conjuga a veces con la falta de servicios básicos como el agua, que es algo tan importante para la prevención del COVID, y todo se une y aquí vamos escapando.
Ahora está el país empezando a la campaña de vacunación. ¿Cómo se va a desarrollar en La Guaira? Sé que hay un plan definido. Bueno, hay un plan a nivel nacional, no sé, aquí en La Guaira no sé cómo será, pero son 100.000 vacunas que llegaron, donde primeramente se van a colocar en el personal militar y de seguridad, el personal sanitario, y también a los sectores políticos, a los diputados, cosa que nuestros países al revés, aquí comenzaron con estos. Efectivamente, y ha provocado muchas Una reacciones, polémica, sí. efectivamente. El hecho de que hayan empezado pues los diputados de la Asamblea Nacional, los políticos, antes que, por ejemplo, las personas mayores. Señora Méndez, ¿cómo están los canarios allí? Usted preside, ya hemos dicho, esa Federación de Entidades de Canarios. Imaginamos que ahora es complicado trabajar, ¿no?, en esta federación, en este contexto. Bastante complicado porque nosotros somos una federación a nivel nacional, estamos compuestas por todas las entidades canarias aquí en Venezuela, y con los factores de movilidad, de falta de gasolina, del 7x7, que nosotros tenemos una semana restringida y una semana libre, se ha dificultado, y los canarios aquí no son inmunes a todas las necesidades que tienen los venezolanos. A lo mejor quizás cubierto un poquito la parte sanitaria por un programa de ayudas que desarrolla aquí el gobierno de Canarias, en cierto caso a lo mejor un poquito mejor, porque pueden tener acceso a una clínica, pero en general es la misma problemática. Efectivamente, y precisamente de eso quería hablarles, porque es verdad que los canarios tienen esa suerte en medio de un momento en el que es absolutamente imposible casi conseguir lo básico en cuanto a medicamentos, ¿no? Sí, sí. Tienen el programa de la Fundación España Salud, donde los mayores de 65 años están cubiertos por una póliza privada. También tenemos un programa de tarjetas de medicamentos que pueden ir, mensualmente le depositan un monto y pueden ir a la farmacia y comprar sus medicamentos, igual que una tarjeta de alimentación, que en muchos casos es lo único que tienen esas personas para poder llevar el día a día. Bueno, pues esperemos que con esta campaña de vacunación, aunque vaya un poco lenta, pues todo comience a solucionarse de alguna manera. María Méndez, presidenta de la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, gracias por atendernos, ya una próxima ocasión volveremos a hablar. Estamos a la orden y gracias por la atención siempre dispensada hacia Venezuela. Muchas gracias. Vamos a seguir nosotros hablándoles ahora de Estados Unidos, porque la comisión para saber exactamente lo que ocurrió durante el asalto al Capitolio en Estados Unidos el pasado 6 de enero sigue abierta. Están compareciendo, de hecho, miembros de la seguridad del recinto. Sofía Pisani nos da los detalles. Dos comisiones del Senado de Estados Unidos llevan a cabo el martes una audiencia conjunta para escuchar los testimonios de exagentes de la seguridad del Capitolio sobre los sucesos ocurridos el pasado 6 de enero en la sede del Congreso que interrumpieron la certificación de la elección presidencial de 2020. Será la primera vez que el público estadounidense escuche el relato de los principales encargados de la seguridad del Capitolio sobre lo que ocurrió el pasado 6 de enero. Los exagentes del orden de la Cámara de Representantes, Paul Irving y Michael Stenger, del Senado, quienes renunciaron después del asalto al Capitolio, han sido criticados de que no actuaron con rapidez para llamar a la Guardia Nacional para que los ayudara a contener la multitud. Mucho se desconoce todavía acerca de lo que sucedió durante el asalto y se espera que los legisladores traten de extraer de los testigos la información suficiente para conocer cómo ese día tantas cosas salieron mal. Vamos con más cuestiones. La Comisión del Parlamento Europeo recomienda retirar la inmunidad para Puigdemont, Comín y Ponsatí, una recomendación que ha salido adelante con 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Ha sido en una votación secreta. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo pide retirar la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Tal y como lo solicitó la justicia española a comienzos de 2020, los eurodiputados de Junts per Cat podrían perder la inmunidad parlamentaria próximamente. Ahora este resultado se enviará al presidente del Parlamento, el señor Sassoli, y una vez que lo tenga, lo incluirá en la agenda del próximo pleno que tendrá lugar
la semana del 8 de marzo. Para aprobarlos se requiere mayoría simple, lo que supondría la retirada de la inmunidad parlamentaria y la reactivación de la euroorden para los 3 políticos catalanes. Lo que hace es dar la notificación al Estado miembro que estos eurodiputados pueden ser o investigados o llevados a juicio. El respaldo permitiría al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivar los procedimientos de extradición que quedaron congelados en Bélgica y Escocia en cuanto fueron designados eurodiputados. Esto es una concentración en Bruselas para denunciar el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél. La manifestación tuvo también la presencia del rapero Valtònyc, que huyó de España tras ser condenado a 3 años de prisión por hechos similares. Además, los consejeros catalanes imputados en el caso contra los líderes del Procés estaban presentes. Exigen y dicen estas personas que hay una persecución contra los artistas en España y dicen que las condenas son un atentado contra la democracia. Bueno, vamos a irnos ahora en directo a Ecuador. Le hemos contado que existe una situación crítica en varias cárceles del país. Vamos a irnos en directo hasta allí con nuestro compañero de Ecuavisa, José Alvarado, que está en concreto en la cárcel del Turi, en Cuenca. Muy buenas tardes desde Canarias. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora ahí donde se encuentra, José? ¿Qué tal? Hasta el momento se contabilizan por el Servicio Nacional de Atención para las Personas Privadas de Libertad de Ecuador 79 muertes en 4 centros carcelarios por los violentos enfrentamientos ocurridos durante este martes justamente en estas penitenciarías. El gobierno de Ecuador ha indicado que estos hechos se produjeron por la disputa de liderazgo de bandas delictivas que operan al interior de estas cárceles. Solo aquí en el centro regional de Turi, ubicado en el sur del Ecuador, se registran hasta la fecha 34 fallecidos en un solo día. La seguridad se ha reforzado, como vemos en este recinto carcelario, con miembros de las Fuerzas Armadas y más unidades especiales de la Policía Nacional. A este lugar también han arribado allegados de algunos de los reos, quienes piden a las autoridades información sobre el estado de sus familiares dentro de este centro de reclusión. Como decíamos, la seguridad se ha reforzado en todo el perímetro de este centro carcelario, al igual que las otras cárceles del país en donde se han dado estos amotinamientos, tanto en Guayaquil y también como en el centro regional de Cotopaxi. Por ahora no se han reportado nuevos hechos violentos al interior de esta cárcel, tampoco en las otras, pero esa es la información que tenemos hasta el momento. Desde Cuenca, Ecuador, reportó José Carlos Alvarado de Ecuavisa para Televisión Canaria. Fue una jornada de terror al interior de la cárcel del Turi, en Cuenca. En este video se observa cómo en una de las puertas de entrada los reos prendieron fuego para impedir el paso de los agentes del Grupo de Operaciones Especiales, que luego de varios minutos lograron ingresar a uno de los pabellones. ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! Y allí arrinconaron a los prisioneros para retomar el control. Pero en esta cárcel ocurrieron los hechos más sangrientos. Videos grabados por los propios presos muestran cómo asesinaron a varias de las víctimas con cuchillos y golpes con palos y tubos. A otros los quemaron luego de decapitarlos. En el exterior se reforzó la seguridad. Militares y policías hicieron cercos para restarle espacio a los reclusos amotinados. En estas imágenes se observan a los reos en los techos de los pabellones, otros que pretendían huir y la policía tratando de retomar el control. Familiares de los detenidos desesperados pedían información. Familiares que estamos aquí preocupados por saber eso, ¿no? Y que nos dejen la información. En la cárcel de La Tacunga también hubo graves enfrentamientos que dejaron como saldo 8 muertos. Allí el operativo de seguridad también agrupó a militares en los exteriores y policías que ingresaron a la prisión. Oficialmente, hasta ahora todos los fallecidos son reclusos y hay varios policías heridos.
Son de momento 79 muertos en estas revueltas en las prisiones y la cifra todavía pues no ha acabado de recontarse bien. Vamos con otra cuestión. Emma Coronel, que es la esposa del narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, ha declarado ante el juez. Lo ha hecho en el estado norteamericano de Virginia, donde fue detenida el lunes acusada de tráfico internacional de droga. Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuro se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel. La misma cosa con Mayo Zambada, pero Emma Coronel puede ayudar en dar información que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa. A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Durante el juicio al Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja también fueron develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta $10 millones. Laura Sepúlveda, Voz de América. Van a ver ahora un espectacular accidente que se ha producido en un paso a nivel. Ha sido en el condado de Midland, en Texas, en Estados Unidos. Esta gran columna de humo la provocó ese camión que chocó contra un tren. El tren descarriló y se incendió posteriormente. El tren de mercancías transportaba gasolina en 5 de sus 110 vagones. El incendio obligó a evacuar a los vecinos de muchas viviendas de la zona. Afortunadamente, el conductor del camión y los pasajeros no resultaron heridos. Y un deslizamiento de tierra en la costa italiana cerca de Génova provocó el colapso de un cementerio de más de 100 años de antigüedad. De ahí ven a la Guardia Italiana tratando de recuperar los ataúdes que cayeron al mar. Unos 200 féretros están siendo buscados. Se llama Diana Trujillo, es la directora de vuelo de la reciente misión de la NASA en Marte. La ingeniera colombiana ha valorado el exitoso aterrizaje del Perseverance para nuestros compañeros de Voz de América. ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! Diana Trujillo, la ingeniera colombiana que narró la transmisión en vivo del aterrizaje del Perseverance en Marte, está emocionada. El astromóvil en el que ella y un equipo de científicos de JPL y NASA han trabajado durante años llegó a su destino. Sí, salió bien y no me lo creía. Yo creo que si miran la transmisión estoy como que tengo que terminar el trabajo y después sí celebrar. El protagonista estrella de la misión Marte 2020 sobrevivió los llamados 7 minutos de terror, la entrada a la atmósfera de Marte. El robot entra en la superficie de Marte a 20.000 kilómetros por hora y tiene que llegar a cero. El robot no tiene ninguna intervención de ningún ser humano. Encuentra la superficie, hace la calculación de dónde tiene que ir y aterriza solo. Esta es la primera imagen de Marte captada por Perseverance, celebrada por todos en la sala de control. Un largo camino desde que la Voz de América vio de cerca el astromóvil en JPL, el laboratorio de la NASA en California, donde se construyó, y hablamos con los miembros de la misión a fines del 2019, incluyendo a Trujillo. Diana, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en este proyecto y qué significa para ti este logro? Bueno, yo he estado trabajando 10 años en proyectos de Marte. En este proyecto específico creo que llevo trabajando 2 a 3 años ya. ¿Y qué es lo que significa para mí este logro? Pues significa que vamos a contestar unas preguntas más fundamentales del ser humano, que si estamos solos en el universo o no. Perseverance será sometido a una serie de pruebas y dentro de 20 a 30 días empezará su misión de investigación del cráter Jezero. También utilizará nuevos instrumentos para recolectar muestras y convertir la atmósfera de Marte en oxígeno, algo indispensable para que algún día puedan llegar seres humanos al planeta. El intento aquí es tratar de avanzar la tecnología mientras estamos haciendo la ciencia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hablamos ahora de una investigadora tinerfeña. Acaba de recibir un prestigioso premio que reconoce su labor. Junto a otras 4 científicas, la matemática Jezabel Curbelo ha sido premiada con el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science. Está dotado con 15.000 euros para continuar sus investigaciones. Curbelo trabaja en el Departamento de Matemáticas en la Politécnica de Cataluña, analiza la evolución de fluidos en la naturaleza y lo hace a través de las ecuaciones que los modelan para comprender mejor la dinámica de la Tierra y de otros planetas. Jezabel Curbelo está con nosotros. Enhorabuena por el premio, un premio importante además porque tiene una dotación económica, Jezabel, importante para destinar a la investigación luego, ¿verdad? Sí, hola Marta, buenas tardes. Pues sí, es un premio muy importante porque está dotado con 15.000 euros que me van a ayudar a desarrollar mi proyecto de investigación. Un proyecto, ¿en qué consiste, Jezabel, para que la gente entienda? Porque yo lo he intentado contar rápidamente, pero es complicado. No, lo has hecho muy bien. Pues en mi proyecto intento explicar fenómenos físicos del planeta relacionados con los fluidos, como puede ser en la atmósfera, en el océano, en el interior de la Tierra. En general estudio el movimiento de los fluidos pues, a través de las ecuaciones o intento buscar estructuras geométricas en ellos que me sirvan de guía para estudiar el transporte o la mezcla de partículas. Por ejemplo, ver cómo se distribuyen partículas de polvo en la atmósfera o el desplazamiento de contaminantes en el mar. Es decir, en general estudio su dinámica desde la perspectiva de la teoría matemática de los sistemas dinámicos. Es investigadora en matemáticas, que es un campo que en este momento se ha convertido en el más preciado por parte de las personas que contratan a trabajadores. ¿Hay más mujeres matemáticas, que siempre ha sido el objetivo de este tipo de premios, visibilizar el trabajo de las científicas en este tipo de campo? Bueno, yo diría que siempre hay insuficientes. Hay más que la presencia femenina ha aumentado, pero sigue sin ser suficiente. Por esto es tan importante estos premios, este programa, lo de la UNESCO, que pretende visibilizar a la mujer en la ciencia y fomentar sobre todo las profesiones científicas entre las más jóvenes. En matemáticas, en los estudios de grado, pues diría que actualmente hay como un 40% de estudiantes chicas frente al 60% de los chicos, pero es verdad que este número va disminuyendo a medida que se va avanzando en la carrera académica, y ya las que se plantean hacer un doctorado, pues yo creo que los números se reducen como un 30%. Y es importante también este premio, ese hecho que ya hemos recalcado, ¿verdad, Jezabel? El hecho que se pueda destinar a investigación, que es la asignatura pendiente de la ciencia española, que haya más apoyo para los investigadores, ¿no? Sí, bueno, es verdad que con la pandemia se ha visto que la sociedad necesita invertir en ciencia y se ha puesto en valor la importancia de la investigación, y en España se hace buena ciencia, pero se necesita mucha inversión científica, tanto en ciencia básica como en ciencia más aplicada. Y también es importante pensar en el capital humano, que es bueno intentar retener a nuestros científicos y sobre todo recuperar a aquellos científicos que están en el exterior, que actualmente están trabajando en el extranjero, intentar que vuelvan y darles estabilidad y aumentar la financiación y y también disminuir el exceso de burocracia que en muchos casos está asociado con la administración, el realizar demasiados papeles, solicitudes, etc. Pues queremos darle la enhorabuena de nuevo a Jezabel Curbelo, enhorabuena por este premio que ha obtenido junto a otras 4 científicas españolas. Gracias por atendernos, Jezabel. Muchas gracias. Bueno, pues toca irnos ya casi, nos vamos, eso sí, con música. La de Naughty Gold, que es un artista canario que combina la herencia cultural suya con las influencias adquiridas a lo largo de años viviendo en ciudades como Londres, Los Ángeles o Barcelona. Van a escuchar Roots, un trabajo que suena ya en varias playlists, en páginas especializadas, españolas, francesas, mexicanas, con la música de Naughty Gold. Nos vamos, en nada, Telenoticias 1. Hasta mañana.